En los anteriores vídeos muchos me habéis escrito diciendo que los corales están muriendo y que eso demuestra que el cambio climático está fuera de control. Y lo entiendo, porque hace solo unos días todos los medios recogieron titulares como «La muerte de los corales en aguas templadas pueden provocar un efecto en cadena sobre el clima, un escenario catastrófico para la humanidad». Eso decían los titulares. ¿Y de dónde salen estos titulares? Pues vienen del nuevo informe Global Tipping Point 2025, que pinta un apocalipsis inminente. Hoy vamos a mirar qué hay de verdad detrás, con datos en la mano y sin tragarnos, como siempre, el relato. Y lo haremos teniendo en cuenta lo que advierten numerosos estudios revisados por pares y por expertos como el doctor Javier Vinós, que es investigador, que trabajó en California, en Reino Unido y en España. En España trabajó en el CSIC. Es autor de diversos libros como Resolviendo el rompecabezas climático y El clima del pasado, presente y futuro, que por supuesto os recomiendo que leáis. Vamos a poner las cosas hoy en su sitio con respecto a los Global Tipping Point. ¿Qué dice este informe? El informe afirma que estamos a punto de superar el umbral de 1,5 grados y que eso activará los puntos de no retorno en cascada. Dice que los corales tropicales ya han colapsado, que el hielo del Ártico y de la Antártida se está desmoronando. Y eso podría elevar el nivel del mar varios metros. Habla también del posible colapso de la circulación del Atlántico, del declive del Amazonas y de la transformación de los bosques en sabanas. Y termina con la receta de siempre, como no, que hay que reducir las emisiones a la mitad antes del 2030 y llegar a las cero emisiones netas en 2050. En resumen, que el planeta está al borde del colapso y solo una revolución global puede salvarlo. Como veis, es el guión perfecto para generar, como siempre digo, miedo. ¿Quiénes son y quiénes financian este informe? Pues la comunidad que firma este informe se llama Global Tipping Point, es una red internacional de investigadores y de activistas que dice trabajar para gobernar los puntos de inflexión del sistema Tierra y que declara abiertamente en su web un objetivo político-científico, pero detrás hay fondos privados, gobiernos y, por supuesto, ONGs. Por ejemplo, la Fundación para la Tierra de Bezos, que es el fundador de Amazon, inyectó 10.000 millones de dólares para combatir la crisis climática, o la Fundación Climática QCF de Reino Unido, que reparte subvenciones a cientos de organizaciones verdes, aunque su empresa matriz resulta ser combustibles fósiles. La Agencia de Investigación Avanzada e Invención, ARIA, del gobierno británico, que financia proyectos de alto riesgo, incluidos de geoingeniería. El Instituto de Investigación, PIK, en Alemania, que es muy influyente en los informes del IPCC. Y, por supuesto, organizaciones ecologistas como WWF, que combina conservación, presión política y financiación internacional, y que por supuesto recibe financiación también de Bezos. Todo esto no invalida este trabajo, pero sí que explica su sesgo. Cuando dependes de fondos multimillonarios que viven del miedo, no puedes permitirte ¿el qué? Pues que el miedo se acabe. Por eso este tipo de informes no son neutrales, combinan ciencia, política y comunicación. Pero ¿existen de verdad estos puntos de no retorno? Pues el doctor Javier Vinós lo resume sin rodeos. No hay evidencia de que existan puntos de no retorno en el clima. Veamos ahora lo que dicen las principales publicaciones científicas de algunos ejemplos de estos puntos de no retorno. Por ejemplo, la hipótesis del fúsil de Clatratos. Durante años nos repitieron que el calentamiento iba a liberar metano del fondo del mar y que aceleraría el desastre. En los fondos marinos hay depósitos de metano sólido llamado Clatratos. En el 2003, el geólogo James Kennett propuso una hipótesis del fúsil de Clatratos que decía que al calentarse el planeta, ese metano se iba a liberar de golpe, provocando un bucle de más calor y más emisiones. Pero en una revisión publicada por la Unión Geofísica Americana, se demuestra que el metano liberado no alcanza la atmósfera en cantidades significativas, lo que desmonta por completo esta teoría. Esto es un ejemplo perfecto de cómo se puede crear una alarma sin ningún tipo de evidencia científica real, basándose simplemente en suposiciones. Vamos con otra, la circulación oceánica del Atlántico. Es el famoso sistema AMOC, que ayuda a suavizar el clima de Europa. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC,
No hay evidencias de un colapso abrupto o irreversible antes, según ellos dicen, del 2100. Se debilita, sí, pero la incertidumbre es enorme. Otro, el calor frente al frío. Esto estamos cansados, nos repiten hasta la saciedad que el calor mata más que nada. Sin embargo, un estudio publicado en The Lancet con datos de 74 millones de fallecimientos, demuestran que el frío provoca 9 veces más muertes que el calor en todo el mundo. El problema no es el calentamiento, sino la pobreza energética y la falta de adaptación. Este es el principal problema. Otro más, las islas del Pacífico. También nos han dicho que se estaban hundiendo, pero investigaciones del Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido y de la Universidad de Nueva Zelanda demostraron en revistas internacionales de alto impacto que la mayoría de las islas coralinas han crecido en superficie en las últimas décadas. Esta es la realidad. El nivel del mar sube, sí, pero las islas también se regeneran. Esto es lo que están indicando los datos. Y vamos con los corales. Los corales australianos, por ejemplo, el Instituto Australiano de Ciencias Marinas ha registrado una recuperación espectacular de la gran barrera de coral desde el 2012. Ha habido blanqueamiento de estos corales, pero también años récord de cobertura viva. El coral existe desde hace más de 500 millones de años y ha sobrevivido a temperaturas, os aseguro, mucho más altas que las actuales. Decir que ya ha colapsado es simplemente falso. Vamos a desmontar de forma rápida todos estos argumentos. Como ya os he dicho, dicen que los corales han cruzado su punto de inflexión, pero los datos demuestran que se recuperan con rapidez y que siguen creciendo. Dicen que la circulación del Atlántico está a punto de detenerse y el propio IPCC reconoce que no hay señales de un colapso inminente. Dicen que las islas del Pacífico se hunden, los satélites muestran justo lo contrario, la mayoría está creciendo. Dicen que el metano del fondo marino se libera masivamente, pues las mediciones reales lo desmienten. No llega a la atmósfera. Y cuando alguien pide pruebas, responden, no podemos esperar, será demasiado tarde. Esa frase es la trampa perfecta. Sirve para anular la duda científica y para justificar políticas sin necesidad de demostrar nada. Pero la ciencia no se basa en consignas, como os digo muchas veces, la ciencia se basa en datos. Y la pregunta del millón es, ¿por qué les interesa el apocalipsis? El discurso del colapso climático vende. Vende titulares, atrae fondos y mantiene estructuras enteras. A los políticos les da control, a las fundaciones visibilidad y a los medios audiencia. El miedo se ha convertido en un negocio real. Por eso, cada pocos años, ¿qué aparece? Pues aparece una nueva amenaza. Los osos polares que iban a desaparecer cuando su población resulta que crece. El coral muerto cuando se recupera, las islas hundidas cuando aumentan y ganan terreno. Y cuando todos esos relatos se caen, pues inventan otros nuevos. Como dice el doctor Vinós, el catastrofismo tiene un gran atractivo para los medios, pero la ciencia de verdad es otra cosa. Así que resumiendo, no existen pruebas de puntos de no retorno climático. Lo que sí existe es un sistema climático complejo, variable y resistente, y una máquina política decidida a hacernos vivir con miedo. Cuando nos dicen que la ciencia confirma todos estos eventos, en realidad están hablando de modelos informáticos llenos de suposiciones, financiados muchas veces por los mismos que venden la crisis. La verdad es esta. Nos están, ¿el qué? Engañando. El verdadero punto de inflexión no está en el clima, sino en la confianza de la gente. Y si empezamos a exigir pruebas, a cuestionar los dogmas y a pedir ciencia real y no propaganda, ese sí será un cambio positivo para todos y no para unos pocos que son los que se benefician ahora de este relato.